empezamos con la noticia de Ray Samberg. Lamentablemente, pues falleció el 28 de julio, hace unos días. Ray Samberg pues era pues uno de los jugadores pues de los equipos del Cachorro de Chicago, pues emblemático, ¿no? Un segunda base muy bueno, e incluso pues Salón de la Fama. Ahí estaba luchando contra pues una enfermedad, ¿no? Creo que era un cáncer, y pues después de varios años pues lamentablemente falleció. Nació el 18 de septiembre de 1959 y pues murió el 28 de julio de 2025, y pues que en paz descanse. ¿Cómo la vieron ustedes? Sí, una noticia pues triste, ¿no? En el caso de personal, es un jugador que me tocó seguir, pues cuando yo veía mucho el béisbol de adolescente ahí, que llegó Cablevisión allá en mi colonia, al Fobiste, en esos tiempos, y pasaban mucho los juegos de los Cachorros de Chicago en los 90. WGN, algo así era el canal. Y los pasaban temprano, de día, porque hasta creo que ya a mediados de los 90 se empezó a jugar de noche ahí, y me tocó verlo muchas veces. Un jugador, un tremendo jugador para la época donde el segunda base, shortstop, el catcher, no se les exigía tanto bateo. Este jugador era tremendo bat, y ni se diga en roles defensivos, ¿no? Entonces fue la cara de los Cachorros durante 15 temporadas y 16 temporadas como jugador. 16 temporadas como jugador, 15 defendiendo la camisa de los Cachorros, ¿no? Solo su primera temporada jugó con Phillies, el resto con Cachorros, y de un jugador pues que queda ahí, ¿no? Como jugador de época para su organización. Fíjate que pues le apodaban el Rino, ¿no? Ahí en Chicago. Ahí creo que tiene una estatua también ahí en el parque. Es uno de los segunda base pues más recordados, ¿no? De aquellos tiempos de los 90, 80 y 90, junto con Roberto Alomar. Pero fíjate que pues es una persona que incluso se le recuerda por un juego por ahí espectacular, que en la 9ª entrada pegó el jonrón para empatar el juego, y en la 10ª pegó el jonrón para el gane. No recuerdo contra qué equipo, pero fue un juego muy, muy emblemático. Contra San Luis fue. Contra San Luis. Como que tienen la rivalidad directa ellos con San Luis. Y pues de ahí pues tuvo muchos logros en su vida profesional, ¿no? Pues fue pues guante de oro, apariciones en los Juegos de Estrellas, tuvo 10, también por ahí tuvo los premios Silver Slugger, tiene 7, está empatado con Altuve, además Silver Slugger, que es el mejor bat por posición, y en segunda base son los que más tienen. Pues fue una carrera muy, muy brillante, ¿no? De muchos números. Lamentablemente, pues los Cachorros de Chicago en aquellas épocas pues no llegaban pues ni siquiera a playoff, pues mucho menos pensar en una serie mundial, pero pues no, eso no le quita la calidad de este personaje, ¿no? De los Cachorros. Acuérdense que había una maldición en aquellos años. Se rompió, ¿en qué año, Julio, la maldición? ¿En el 2000 qué? Sí, en el 2015, ¿no? 2015-16, una serie mundial. Contra los indios, ¿o contra quién fue? Sí, contra los indios, y estuvieron a punto de perder. No lograron, ¿no? Después de 1901 creo que quedaron campeones los Cachorros, y ya después ya no quedaron hasta esas épocas ahí que le ganaron a los indios de Cleveland. Pero pues lamentablemente pues así es la vida, y pues les mandamos un abrazo a la familia beisbolera de Chicago, a la familia de Ray Samberg. Pues se fue muy joven, a la edad de 65 años, y pues lamentablemente otra pérdida más en este mes de julio de personajes importantes en el mundo deportivo y en el mundo musical, ¿no? Sí, se va un jugador que pues que en la época, sí, como ya mencionaba, no le tocó la época, no le tocó una época buena, aunque pues, Cachorros de Chicago se ha convertido últimamente en un equipo protagonista, pero durante muchos años fue un equipo
que no llegaba a playoff, ¿no? Y yo sí recuerdo un playoff en el 89, que pasó cuando pasaba solo uno por división, y pues, se enfrentaron en la serie de campeonato contra los Gigantes de San Francisco, y obviamente Cachorros contra Gigantes, y una de las figuras de Cachorros era Ray Samberg y Mark Grace. Me acuerdo muy bien de eso. Me acuerdo muy bien de esos juegos, de esa serie, y sí, cuando supe de la muerte de él, pues sí pues te vienen los recuerdos, ¿no? De que lo vi jugar cuando yo era un niño, y que era un segunda base para la época, muy, muy, muy adelantado. Estaba viendo, es el quinto lugar en home runs de segunda base. Es el quinto segunda base con más home runs en la historia de Grandes Ligas, ¿no? Solo por detrás de Craig Biggio, Roger Hosby, Robinson Cano y Jeff Kent. 282 con runs, lo que tiene. Sí. Pero ahí hay un pequeños asteriscos, ¿no? Que, por ejemplo, la única posición que jugó Reigns Arben fue segunda base, ¿no? No jugó otras. Craig Biggio, pues conectó algunos con runs siendo catcher, pero muy pocos, ¿no? Pero según yo, los números estos son jugando segunda base. Ajá, jugando segunda base. Sí, no, ahorita como vimos, Ryne Sandberg, como decía Julio, le tocaron épocas muy malas con Chicago. O sea, en Chicago, pues, no era tan mal equipo. O sea, yo me acuerdo que, como decía, estaba Mark Grace, estaba Dawson. Shawan Dawson, estaba Andre Dawson. Sí, pero no. Es que aparte era más difícil pasar a los playoffs. Sí, nos vamos a ver bien rucos, pero a lo mejor los chavalos no saben, pero antes nomás pasaba, eran 2 divisiones por liga. Y pasaba en primer lugar. Y pasaba nomás el primer lugar. Eran 2 equipos que nomás pasaban a playoff, se encontraban en la serie de campeonato de la liga y luego a la serie mundial. No es como ahora que hay 3 divisiones y hay wild cards y hay más oportunidades. Así es. Pues fíjate que hay que reconocer, por ejemplo, ahí pusiste, Cholo, bueno, ahí está la estatua, ¿no? Pero pusiste ahí la caja de un cassette de Nintendo. Ahorita que hablabas de la gente ruca. Por ejemplo, ahí, pues, mis tíos me platicaron de qué se trataba ese cassette que está ahí, ¿no? O sea, yo la verdad no lo desconozco. Porque, pues, el Quintana debe saber. El Quintana lo mejor de saber, pero ese es uno del primer Nintendo que salió. Así es. El Atari y luego el Nintendo. No sabía soplar. Uno de los juegos de béisbol más exitosos era el Bases Loaded 3. Había otros, por ejemplo, el intro que tenemos nosotros es de uno que se llama RBI. Pero para hacer la imagen ahí de este juego de Nintendo, pues fíjense la fama que tenía Ray Samberg dentro de las grandes ligas. Ahora ves tú de los juegos que hay de PlayStation, de Xbox, pues salen jugadores como Tani, Juan Soto, Bryce Harper, pues todos los jugadores que ya hemos visto, que los adolescentes y los jugadores de esta época pues están activos, y él fue uno de ellos, a la par de los grandes de aquella época, que hay muchísimos, Sí, pero como dices, ahora por ejemplo los Madden, los de Show, esos, por ejemplo los de béisbol de Show o los de EA Sports, año con año tienen una portada a un jugador, pero esto es algo nuevo. Cuando Ryne Sandberg estuvo, no era común. Ningún mono salía. Yo creo que fue el primero que salió de béisbol como tal. Había unos de Sega que salía Tom La Sorda. Los managers eran los que salían antes, pero el primer jugador que yo me acuerdo fue Ryne Sandberg nosotros ahí en Navajo no le conocíamos como el bases loaded, la raza le decía el jaleco. El jaleco. Porque era la marca jaleco, pero la raza le decía el jaleco.
Y fue de los, Ryne Sandberg fue de los primeros. Ya después Ken Griffey Jr. tuvo su juego, ya en Super Nintendo. Esto es anterior. En el 64, ¿eh? Nah, No. el Commodore. Sí, te brincaste varios ahí. Ese es el Nintendo. Por ahí hay unos juegos que como retros, que hay en tamaño más pequeño, y ahí están todos los juegos, ¿no? El Nintendo de aquellas épocas. Y pues en realidad pues no había muchas gráficas, ni muchas imágenes, todo era, Pues era muy básico todo, ¿no? Muy básico. Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué opinas tú, Quintana, que está más morro que nosotros? A lo mejor ya del 64 para acá eres. ¿Qué recuerdos tienes de Ryne Sandberg o qué sabes de Ryne Sandberg? Te lo debo. Es chavalo a él le tocó puro PlayStation para adelante. Me tocó el Sammy Sosa para acá, güey. Pues algunos de los, nomás ya para enaltecer un poquito o recordar un poco de los logros que tuvo este jugador. Fue MVP en la temporada del 84, no fue su único MVP que obtuvo. Participó en 10 Juegos de Estrellas, ganó 9 guantes de oro y 7 bats de plata para la época. Fue campeón del Home Run Derby en el año, bueno, no tengo el año, y fue el primer segunda base desde Roger Hornsby en liderar la Liga Nacional en jonrones y el primer segunda base de la historia en conectar 30 o más en temporadas consecutivas. Pues ahí nomás. Oye, Julio, dice Julio, pues nomás ganó un MVP, pues ahí. Con eso Creo que muchos quisieran cuando menos uno. No, sí, tenía poder también Ryne Sandberg. Sí, porque entre parte de los logros, estoy viendo aquí, al retirarse él, cuando se retiró, era el segunda base que con más guantes de oro hasta el momento, y tenía la cantidad de juegos consecutivos con menos errores, 123 juegos sin cometer error, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero ahí se nos va a ir el programa. Pues bueno, pues vamos a desearle pues pronta resignación a la familia, y pues el béisbol está de luto por un grande que se nos va. Que en paz descanse, Ryne Sandberg.